Hola, ¿qué tal? Este es Sama de Sama Viajes. El día de hoy, pues les damos la bienvenida al podcast una vez más. Como saben, este es un podcast de tips de viajes y destinos que ustedes podrían visitar en algún momento dado, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para mí, que es cómo serán los viajes después de todo esto de la pandemia del coronavirus. Seguramente las cosas pues no creo que sean siempre igual, no creo que sean como antes, obviamente porque esto va a tener un gran impacto en la mente de muchas personas por diferentes motivos, ¿no? Igualmente también tendrá un impacto pues obviamente en la economía general y eso pues también hará que muchas personas tengan que replantear sus viajes o pues simplemente cancelarlos. Ahora bien, recordemos que los viajes son muy importantes por diferentes razones y hay muchas razones por las cuales viajar. Entre esas razones están obviamente las razones de negocios, que es viajar para poder hacer un trabajo, para poder hacer algo de algún negocio en el que nosotros estemos. Y si bien ahorita lo que estamos viendo es que la tecnología nos está acercando y nos está evitando el tener que forzosamente viajar para hacer algo, nos está llevando a que sea mediante conferencias de video o mediante el teléfono o lo que sea. Ya se ven que ahorita están utilizando mucho, por ejemplo, videoconferencias por medio de Skype, por Teams, por videollamadas de diferentes tipos, ¿no? Entonces, aun cuando este tipo de cosas todavía se pueden ir mejorando con la tecnología, pues todavía habrá algunos negocios, algunas cosas que se tengan que hacer directamente en vivo, ¿no? Es decir, persona a persona o la persona viajar para poder hacer algún movimiento, alguna configuración, incluso de algún sistema, etcétera, ¿no? Que es algo de lo que yo hacía para cuando viajaba. Entonces, muy seguramente todos los viajes, incluidos estos viajes de negocios, pues tendrán alguna especie de cambio. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede pasar de que las personas al notar lo que impactó el coronavirus, pues tengan una cierta germofobia, vamos a decir, que les empiecen a dar un poquito de miedo a lo que son los viruses y traten de hacer la menor cantidad de viajes. Sabemos que obviamente en diferentes lugares tenemos diferentes, vamos a decirle así, amenazas que podrían afectar a la psique de una persona y eso podría generar que algunas personas pues buscaran ya no hacer viajes para tratar de evitar ese tipo de contagios o ese tipo de enfermedades que pudieran estar en algún lugar lejano, ¿no? Igual, en este caso, por ejemplo, ese tipo de personas pues seguramente tratarán de viajar ahora lo menos posible y pues tratarán incluso de hacer o cancelarán viajes que tenían pensado hacer, ¿no? Por ejemplo, eh, un punto muy común podría ser que a lo mejor la gente empezara a dejar de ir a cruceros por aquello que en las noticias luego hubo problemas con algunos cruceros con esta parte de la pandemia. Yo lo que les podría decir y mi perspectiva en este punto es que los cruceros y bueno en general toda la industria y todas las industrias creo que lo que estamos sacando de bueno de esto es que los procesos de higiene se están estandarizando, es decir, todo mundo está viendo la necesidad de realmente tener un proceso de higiene en sus diferentes procesos. Y bueno, en general yo creo que en cruceros y en hoteles y en diferentes lugares estos procesos de higiene siempre habían sido bastante bien cuidados. ¿Qué quiero decir? Pues tú normalmente si llegabas a un hotel pues tratabas de ver que el hotel tuviera cierta calidad de higiene, cierta limpieza, que no hubiera por ahí animalitos corriendo y demás, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre importaba para un hotel, que estuviera limpio, que oliera limpio, que estuviera bien, etcétera. Entonces, yo creo que de aquí en adelante eso va a ser algo que va a ser un estándar muy, muy alto. Y bueno, para estas personas que sientan a lo mejor esa
germofobia o incluso a lo mejor un poco de agorafobia, a lo mejor ya alguien que empieza como a dudar en querer salir porque afuera está el contagio o afuera está el problema en general. No, no. Yo diría esto obviamente tiene que pasar y una vez que pase y que se controle de alguna manera, pues habrá que tratar de retomar la vida lo mejor posible. Y seguramente habrá cambios, sí, pero ojalá que los cambios sean para mejorar y para bien, ¿no? Entonces, este sería el primer tema, ¿no? Algunas personas podrían tratar de ahora no hacer tanto viaje o no hacer viajes tan largos. Y dentro de eso, pues incluso está el que ahora, a lo mejor, y también por la parte de la economía, a lo mejor las personas van a empezar a hacer viajes cada vez más cortos, ¿no? A lo mejor un viaje en carro a unas 6 7 horas va a ser lo máximo que una persona va a hacer. ¿Por qué? Pues porque la economía a lo mejor baja un poco en lo que son nuestras posibilidades y en lugar de pues tomar un avión, pues tomamos nuestro carro y nos vamos a la aventura, ¿no? Entonces puede ser una forma en que el viaje se cambie, ¿no? En vez de que ahora la gente busque viajar en avión, ahora muchos estarán buscando pues el hacer una ruta un poquito más sencilla o más cercana y que, bueno, eso yo lo veo como un punto también de reencuentro, ¿no? De reencuentro a lo mejor que si buscabas mucho conocer fuera de tu país, ahora puedas empezar a conocer todavía más de tu país, lugares más cercanos en lo que a lo mejor la gente empieza a que primero pues a tomar confianza y segundo a mejorar su economía, ¿no? Siempre la mejor forma de mejorar nuestra economía es tratando de reducir un poquito nuestros gastos y ahorrar un poco, ¿no? Entonces, esa es una buena forma el buscar hacer viajes mucho más cercanos, mucho más económicos y obviamente mucho más ligeros en general, ¿no? Menos tiempo, menos cantidad de días, menos gasto, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo veo así, yo lo veo como que la gente puede empezar a variar un poquito sus traslados, sus viajes, el cómo los hace. A lo mejor, bueno, la gente por razones diversas puede decir, pues, voy a tratar de usar o de hacer menos viajes en avión y ahora voy a hacer más viajes en mi propio coche. Yo diría que sería poco probable que la gente por este tipo de cuestiones, es decir, por la cuestión de la pandemia, vaya a optar en cambiar el avión por el autobús, ¿no? Porque sabemos que los aviones tienen un sistema de aire mucho mejor, mucho más sofisticado que lo que tiene un autobús y por lo mismo, si el problema fuera el miedo a los microbios o de este tipo de cuestiones, pues seguramente no sería lo mejor un autobús, ¿no? Sino más bien, pues a lo mejor agarrar carretera, agarrar el propio carro y tratar de moverse, ¿no? Igual, por ejemplo, ahorita, en este momento, el precio del petróleo bajó, por lo tanto el precio de las gasolinas bajó, entonces hacer un viaje en un carro, pues es mucho más redituable, mucho más fácil mucho más asequible el poder hacerlo, pues por medio de nuestro propio transporte, ¿no? Entonces, obviamente eso pues va a ayudar para que a lo mejor algunos gobiernos fomenten incluso el viajar dentro de tu propio país, el que a lo mejor si dentro de tu país hay un gasto mayor por el traslado en propio carro, como podría ser el pago de casetas o este tipo de cuestiones, pues a lo mejor lo bajen para fomentar, ¿no? Eso, que la gente empiece a moverse más dentro de su país y mueva un poquito la economía. Eso sería súper bueno y súper padre. Entonces, esta es una perspectiva, esto es algo de lo que yo creo que podría llegar a pasar, que la gente varíe en ese sentido sus viajes, pero está la otra, ¿no? Está el otro punto de vista donde hay mucha gente que pues no estaba acostumbrados a vivir en su casa, a estar en su casa, a no poder moverse, a no poder salir y que el estar tanto tiempo en casa pues a lo mejor les empieza a dar esa inquietud de ahora decir, bueno,
a lo mejor ahora saliendo voy a hacerme el viaje de mi vida y me voy a ir de aquí hasta al otro lado del mundo y voy a viajar por lo menos 2 meses porque ya estuve ahorita 2 meses encerrado o más, ¿no? Entonces, la otra perspectiva podría ser que habrá gente que tome este retomar de su vida y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo a lo mejor desperdicié un tiempo que no viajé teniendo los medios, ¿no? Porque eso es lo más importante. Hay gente que tiene los medios para poder viajar, pero aún así no lo hace. ¿Por qué? Por que no es de su interés, porque a lo mejor está centrado en lo que está haciendo, porque le dedica mucho tiempo a su trabajo, por cualquier cosa, ¿no? Pero puede darse que con esta pausa que nos está dando la pandemia, igual pueda cambiar un poquito su perspectiva y decir, oye, ¿sabes qué? Parece que es importante que yo, que puedo, vaya y viaje lo más lejos posible y pueda experimentar cosas distintas, ¿no? Ya me viví 2 meses en mi casa sin tener diferentes cosas que hacer, ahora me voy a ir y me voy a hacer diferentes cosas, ¿no? Hacer de todo lo que pueda. Y eso va a ser también una cuestión pues que habrá que contemplar, ¿no? Habrá gente que tenga posibilidad y que tenga ahora la necesidad de viajar porque pues se la pasó 2 meses o 3 o dependiendo cuánto dure para cada persona, pues ese tiempo enclaustrado, ¿no? Que a lo mejor hasta le da un poquito de claustrofobia ahora el quedarse solamente en su casa, ¿no? Lo que yo les podría decir es una u otra de las formas que pudiera darse esto, pues como siempre lo mejor va a ser que nosotros nos planteemos el no irnos a los extremos. ¿Qué quiere decir? Pues ni quedarnos siempre encerrados, ni tampoco salir despavoridos a ir a comernos el mundo, ¿no? Sí, yo lo que les diría es otra vez, los viajes son muy buenos, hay muchísimas razones para viajar, hemos hecho un podcast de eso, y aquí yo lo que te diría es también las personas que a este momento han viajado, seguramente están tomando esto con una filosofía también un poquito distinta, ¿no? Porque, bueno, hemos escuchado por ahí incluso algunos comentarios donde hay cierto racismo en diferentes lugares, ¿no? Porque suponte tú que estás en un país donde en ese país la mayoría de los contagios se dieron desde un país vecino. Entonces, si la mayoría de los contagios se dieron a través de ese país vecino, de repente ahorita ven a una persona de ese país vecino y dicen, oye, este es el que trae coronavirus. Agárrenlo, sáquenlo, aprésenlo, lo que sea, ¿no? Cuando, pues obviamente si eres una persona que ha viajado, sabes que los prejuicios son muy, muy malos. La mejor forma de no conocer algo es mediante los prejuicios y pues siempre es bueno pues abrirte un poquito a las posibilidades, ¿no? Es decir, no porque la mayoría de los contagios fueran desde un lugar, pues es todas las personas de ese lugar van a ser contagiadores. Sabemos que la parte del coronavirus empezó desde China, pero sin embargo, pues decir que este es un virus chino o que decir que los chinos nos trajeron esto, pues es una forma de verlo un poquito cerrada. Entonces, una persona que viaja, una persona que le gusta viajar y que le gusta conocer y que le gusta experimentar cosas distintas, no puede tener este tipo de pensamientos de decir esto lo trajeron los chinos, esto lo hicieron los italianos, esto lo generaron los Estados Unidos, sino simplemente pues aceptar lo que está en este momento y dejar los prejuicios de lo que viene adelante de lado, ¿no? Es decir, no prejuzgar porque fue un chino, porque fue un estadounidense, porque fue un canadiense, porque fue un americano, lo que sea, sino que simplemente pues tomar las razones que están ahorita y tomar cuidados, ¿no? Yo lo que les podría decir en general es, me parece importante que vuelvo a lo mismo, no vayamos a los extremos, no nos quedemos encerrados, ni nos salgamos sin ningún plan, sino que simplemente pues tratemos de disfrutar lo que podamos con lo que tengamos. Es decir,
Si tienes lo suficiente para hacer un viaje corto, trata de hacer un viaje corto. Si tienes lo suficiente para hacer un viaje largo en tiempo, dinero y todo lo demás, haz un viaje largo, disfrútalo, ¿no? No dejes que esta pandemia cierre tus posibilidades. Sabemos que ahorita, en muchos lugares siguen y seguimos en cuarentena, pero en el momento que esto ya no sea necesario, pues ve tus posibilidades, puedes ir planeándolo desde ahorita. Habrá quien te diga que lo puedes incluso comprar desde ahorita. Yo no estoy seguro de eso, yo no te podría decir específicamente eso, pero bueno, eh, al final de cuentas va a depender de cada uno de nosotros. ¿Cuál sería un poquito de cosas que puedes tú pensar a futuro? Bueno, a lo mejor sí decir, bueno, si hasta ahorita había postergado un viaje, voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Y también decir, bueno, pues, a lo mejor mis posibilidades económicas a partir de esta pandemia han bajado, pero eso no quiere decir que no haya lugares donde puedas ir y con un presupuesto corto igual puedas disfrutar. Entonces, bueno, otra vez más, nosotros en Sama Viajes lo que te decimos es, trata de viajar, hay muchas razones para ello. Si podemos ayudarte en algo, aquí estamos. Y no sé, danos tu opinión de qué es lo que piensas de este episodio de podcast. Como sabes, tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestra página web donde nos puedes contactar en cualquiera de ellos. Y pues esperamos que este podcast te haya ayudado a ver un poquito de las perspectivas de cómo lo vemos nosotros, ¿no? Te deseamos mucha salud, te deseamos mucha felicidad y contáctanos cuando mejor te parezca. Hasta luego.